Los discursos políticos son de vital importancia para la construcción de opinión pública, llevando así una persuasión por medio de la argumentación y modelos estructurados, apelando a las emociones para encontrar en las personas un sentimiento de identificación con lo que se está dando a conocer, bien sea en un espacio amplio, por medio de un canal masivo de información o en pequeñas reuniones con fines relacionados al poder. Bajo una perspectiva más analítica, se da pie al proceso del lenguaje para mostrar mediante la ideología los poderes de reforzar el comportamiento de las masas y las posibilidades de incidir bajo una opinión por medio de las palabras en la reproducción de una vida social. En la actualidad, los roles políticos son de vital importancia en la dirección de las naciones frente al COVID-19, declarado recientemente por la OMS como pandemia, obligando a que los gobiernos tomen decisiones y se pronuncien constantemente de acuerdo a los avances para prevenir la proliferación del virus y las medidas que pueden irse adaptando según la realidad de cada ciudad. Ahora, para poder comprender qué sucede detrás de los discursos, vámonos a la siguiente sección. Le tengo el dato. Discurso. Facultad racional con que se infieren unas cosas de otras. Es una serie de palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa o siente sobre algún tema públicamente. Político. Relativo de doctrina o actividad. Es cuando se interviene en las cosas del gobierno y negocios del Estado. Argumento. Razonamiento para probar o demostrar una proposición o para convencer de lo que se afirma o niega. Luego de esta maravillosa contextualización podemos entrar a conocer con mayor profundidad al discurso político. Teniendo en cuenta el significado de discurso, podemos decir que ambos conceptos son un conjunto de oraciones donde se expresa, bien sea de forma escrita u oral, producciones de poder, es decir, dentro del ámbito político. Las intervenciones tienen un objetivo como lo es en los siguientes casos. La democracia se puede tambalear cuando cedemos al miedo. Por eso, durante los últimos 8 años he trabajado para darle a la lucha contra el terrorismo una base jurídica firme. Por eso hemos acabado con la tortura, hemos trabajado para cerrar Guantánamo y reformado las leyes que rigen la vigilancia para proteger la privacidad y las libertades civiles. La tasa de desempleo está cerca de su nivel más bajo en 10 años. La cifra de no asegurados nunca ha sido menor. Para lograrlo se utiliza la persuasión y argumentación. En varias ocasiones se requiere de especialistas para darle valores poblacionales, conocer cómo interactúa, sus necesidades y jugar con las herramientas que identifiquen al enemigo, dando posibles soluciones, invitando desde la unión colectiva o factores de respaldo, bien sea con beneficios económicos u otras variables. Es decir, el discurso presenta puntos que inciden en los conceptos ideológicos para crear una relación con el orador y el receptor, considerando las luchas de poder o la forma de vida social para reforzar o debilitar los modos de operación ciudadana. Dentro de todos los tipos de discursos se deriva uno importante y más conocido como alocución, por ser el inicio, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos por el presidente, o cuando es necesario por los mandatarios nacionales interrumpiendo la programación televisiva para dar un discurso de carácter informativo y breve, que invita a una celebración o revela datos importantes como bajas en el conflicto armado y demás. Otro tipo de ser puntual es por medio del discurso político poco formal llamado la arenga. El objetivo es incentivar el ánimo del receptor, bien sea por medio de las campañas políticas con mensajes radiales, donde se informa cuáles serán los beneficios al votar por ese candidato. Ahora, ¿cuáles son las características del discurso político que se deben tener en cuenta para ser exitoso? Para lograr los mejores resultados con las intervenciones y poder considerar un discurso político, se debe tener en cuenta que el principal objetivo de este es obtener un comportamiento reactivo. Si solo se informa algo sobre medidas que se van a tomar, no es un discurso, pero si se concluye con una invitación donde requiera la participación ciudadana, este sí se considera como discurso político. ¿Para qué sirve la argumentación? Como lo vimos al principio en nuestra sección de Le tengo el dato, la argumentación busca convencer con posiciones, pruebas o razonamientos, un punto de vista que apoya a favor o en contra el tema principal. Los discursos por naturaleza tienden a ser argumentativos, ya que casi todos buscan probar o sostener lógicamente sus razonamientos, como lo hemos dicho en un principio. La persuasión es el mayor adversario de esta herramienta comunicativa. ¿Cuáles son los tipos de receptores? Si un mandatario presidencial habla por radio, los ciudadanos oyentes serán sus receptores y de la misma manera en televisión. Sin embargo, hay receptores directos, que son a quienes se les dirige el mensaje. Por ejemplo, al hablar de ayudas para las personas de bajos recursos, se incita indirectamente a empresas, ciudadanos y demás que hagan su donación. Pero al dirigirse por medio de un canal abierto puede llegarle a políticos extranjeros, empresarios internacionales y extranjeros que estén de paso en el país. ¿Por qué es importante ser estratégico? Detalladamente, el discurso se forma de una información estratégica en la cual se construye una imagen de quien emite el discurso.
Se envían mensajes a posibles aliados y se señalan los enemigos. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Las funciones del lenguaje tienen diferentes objetivos y propósitos de acuerdo al momento en que se emplean para comunicarnos. La conativa apela al comportamiento del oyente, incitando, influyendo a las personas para hacer algo con elementos afectivos, mediante adjetivos con recursos retóricos, es decir, que mediante esta función se pretende que las personas hagan o dejen de hacer. El discurso político utiliza las funciones del lenguaje en múltiples maneras. Función conativa. Directa o indirectamente apela al oyente a que se comporte de determinada manera. Función referencial. En muchos casos se incluye información para sostener los argumentos, como exponer hechos, conceptos e ideas. Funciones poéticas y expresivas. Se utilizan en menor medida, se encierran cómo se dice y el efecto que provoca la combinación de palabras, únicamente como recursos estilísticos. ¿Para qué se utilizan las metáforas? En los discursos políticos, la metáfora es vital así como se utiliza cotidianamente. Cumple la función de comprender experiencias y emplear nuevas perspectivas para identificar a sus enemigos. También se utiliza para acercar complicados procesos económicos, financieros, políticos, sociales o deportivos a la simplicidad de la población no experta. ¿Está bien usar redundancias? Las redundancias se utilizan en un discurso para crear importancia y resaltar un tema de forma indirecta. Es así como se puede lograr ser escuchado con el argumento central que se va desarrollando, lentamente utilizando las repeticiones no textuales pero sí con otros aspectos y puntos de vista. ¿Y qué se hace con los enemigos? Es frecuente encontrar en los discursos por dirigentes políticos argumentos que se oponen a lo que ellos piensan, por partidos políticos, colectivos, entre otros más. Es más, el enemigo más grande del gobierno en este momento es el inconformismo con la gestión de Iván Duque, que provocó un paro nacional y es señalado narcotráfico, compra de votos, terrorismo, entre otras cosas. Lo que busca es poder utilizar elementos para intensificar acciones que denuncien al otro individuo, señalándolo como enemigo, pedir que piensen por medio de los planes a acabar o desacreditar lo que se está en contra y encontrar una promesa de cambio para solucionar el inconformismo. Bueno, y para ir concluyendo este tema fundamental en la vida de todas las personas, es importante recordar que el discurso político es el discurso producido dentro de la escena del poder, es decir, dentro de organismos donde se emplean roles de gobierno en el Estado. Antes de elaborar uno, se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, el discurso político se dirige a persuadir para convencer, reconocer, distinguir y conformar a los partidarios. Segundo, es un discurso de carácter estratégico. Tercero, se manifiestan propiedades performativas, es decir, que quien lo sustenta no se limita solamente a informar o transmitir una convicción, sino que también produce un acto. Quinto, su argumento es obligatorio y se presenta como un tejido de tesis, argumentos y pruebas destinadas a esquematizar y teatralizar de un modo determinado del ser. Sexto, y para concluir, se debe pensar en la localidad, la proyección, los tiempos, la forma estructural, apropiación del tema y un objetivo misional.